Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca del desarrollo y formación de los niños en los 3 primeros años de edad. Mi nombre es Angie Paola Mosquera Hurtado. Mi nombre es Jenny Juliela Segundo Acosta. Y mi nombre es Laís Ramírez. Vamos a tratar y a socializarles el tema a través de una maqueta en el cual vamos a estar hablando sobre todas las características que poseen los niños en su formación, como les había dicho, en los 3 primeros años de edad. A través de esta socialización nos van a surgir grandes interrogantes en los cuales vamos a tener la oportunidad de estar socializando con todos ustedes. Entonces vamos a iniciar con mi compañera García. De tal manera que tenemos la siguiente pregunta: ¿cuándo y cómo se desarrollan las emociones y cómo las expresan los bebés? Antes de darle respuesta tenemos que dejar en claro que cuando el ser humano nace va desarrollando una personalidad que lo hace único. Esta tiene unos componentes básicos, como primero tenemos las emociones, las cuales son muy difíciles de entender cuál es la necesidad que tiene el niño en los primeros meses, pero ya luego de esos meses el niño se va tranquilizando con la voz de la madre. Wolf establece 4 tipos de llanto: llanto de enojo, llanto de hambre, llanto de frustración y llanto de dolor, el cual es la manera en cómo el niño entiende que va a reflejar o va a decir cuál es su necesidad. También va observando cuáles son las expresiones que tiene el cuidador. Por consiguiente tenemos risas y sonrisas. Risas es algo de vocalización, algo de carcajadas. Sonrisa es algo corporal, el cual el niño va aprendiendo de forma visual, lo va expresando de forma espontánea y de esta manera va liberando las tensiones que va teniendo. Cuando aparecen las emociones, las primeras son signos de aflicción, frustración y satisfacción. Ya luego vienen las emociones verdaderas como alegría, llanto, tristeza, enojo. El niño va teniendo unas emociones autoconscientes que son la envidia, la empatía o el bochorno, y autoevaluativas que son la culpa o la vergüenza. De esta manera van teniendo una conducta altruista, que es el querer ayudar a otros. Continuando con los interrogantes acerca del desarrollo psicosocial en los 3 primeros años de edad, nos encontramos con esta pregunta en cuanto al género. ¿Cuándo y cómo aparecen las diferencias de género? Pero antes de resolver esa inquietud, veamos qué es género. Género es el significado de ser hombre o mujer. Las diferencias radican en el aspecto físico, los movimientos, la forma de vestir, el área laboral y los juegos. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias entre los infantes y los niños pequeños? Realmente las diferencias son muy pocas. Los niños suelen ser un poco más grandes y pesados que las niñas. Antes de nacer, los niños son más vulnerables que las niñas. Sin embargo, ambos, tanto niños como niñas, muestran la misma sensibilidad al tacto, suelen sentarse y caminar. Las diferencias empiezan a partir del primero y segundo año, que son las preferencias por los juegos y las diferentes actividades. También nos encontramos con esta pregunta: ¿cómo los padres abordan o toman estas diferencias entre niños y niñas? Realmente es algo cultural. Si bien algunos estudios han confirmado que en los Estados Unidos los padres suelen darle un trato más brusco a los niños que a las niñas, mientras que en Asia los padres les dan el mismo trato tanto a niños como a niñas. El trato es un trato delicado, es un trato sensible. Algunos madres y padres también piensan que por ser niños tienen más capacidades que las niñas, o que van a gatear primero que las niñas, o que van a caminar primero que las niñas. Estudios han demostrado que tanto niños como niñas se desarrollan y lo hacen en el mismo tiempo. Es una parte fundamental entonces el desarrollo de los niños psicosocial en su formación integral. Por eso entonces cabe hacernos este interrogante: ¿cómo será la interacción de los infantes y los niños pequeños con sus hermanos u otros niños? Cabe resaltar que los bebés en su parte de formación o de apego
existe primero con la madre y luego hacia sus hermanos. Es entonces cuando a partir del año su nivel de asertividad inicia con una serie de conflictos, ya inician como ciertas, conductas de los niños hacia sus hermanos. Luego, a partir de los 2 a 3 añitos, hay una intervención mucho más de conciencia por parte de los niños hacia sus hermanos. Es el caso de cuando ellos inician o tienen una discusión o inician a resolver sus propios conflictos. Entonces lo que hacen es tratar de suplir esas conductas hacia sus hermanos con un gesto, con un abrazo, con un regalo. O sea, ya inician a tener un poco más de conciencia. Cabe resaltar también que hay una interacción mucho más familiar. Ellos ya empiezan a involucrarse como, en los eventos de la familia, en reuniones, ya empiezan a tener un poco más de conciencia. En cuanto a la sociabilidad con los otros niños, es importante destacar que inicia el proceso de cooperatividad y el juego es una de las partes más importantes para ellos iniciar con ese proceso psicosocial. Ya hay una intervención mucho más de los bebés cuando inician con los niños de su misma edad. Les atrae por lo menos los niños que tengan pues como sus mismos gustos de juego, y también a partir del primer mes ellos inician a mirar, a sonreír, a balbucear, y ya de los 6 a los 12 meses inician ya a tocar a los otros niños, a iniciar ese proceso como de investigación por parte de ellos. A partir del año y medio, ya ellos están en el proceso de aprender a caminar. Pero ¿qué pasa? Entonces ya, están concentrados en eso. No es, ya pierden un poco el interés, de socializar con los otros niños. Están más enfocados su parte cognitiva en el proceso de aprender a caminar. Ya hay una actividad mucho más cooperativa y mucho más de interacción. Aquí podemos ver entonces un poco en este espacio la importancia que tiene la familia desde los hermanos para iniciar con todo este proceso de desarrollo psicosocial. Luego de haber hablado sobre las emociones, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo muestran los infantes los diferentes temperamentos y qué tan estables son? Bueno, es la forma o la disposición que tiene el niño para acercarse y reaccionar ante diferentes situaciones. Además, se establecen 3 patrones, donde está el niño fácil. Un 40% de los niños responden de manera positiva ante nuevas rutinas. Un 10% de los niños difíciles responden de manera negativa ante diferentes rutinas, estímulos de alimentación, estímulos o horarios de dormir, y lloran constantemente. Niño lento responde de manera lenta ante el proceso de estimulación. Además, este se encuentra intermedio entre el niño fácil y el niño difícil, ya que duerme y se alimenta más y es un poco complejo para adaptarse ante nuevas rutinas o responde de manera negativa. Luego, ¿qué tan estable es? En gran medida es innato, pero también hereditario. Además, este se va desarrollando a través de que el niño va teniendo varias experiencias y va autorregulando su conducta para mejorar su temperamento. Tenemos el temperamento y ajuste, que trata sobre las restricciones y exigencias del medio ambiente, el cual el niño se va ajustando. Timidez y osadía hace referencia a las influencias biológicas que pertenece o viene con ellos y la naturaleza. Además, unos teóricos se enfocan en 2 tipos de temperamentos. Inhibidos reaccionan de manera negativa ante diferentes estímulos, personas, situaciones o el entorno. Desinhibidos reaccionan literalmente activos o son poco activos ante las diferentes situaciones, ante actividades motrices.
es decir, reaccionan de manera adecuada ante los diferentes estímulos del cuidador. Ahora tenemos los siguientes interrogantes. ¿Cómo adquieren los infantes confianza en su mundo y cómo establecen apegos? ¿Cómo interpretan los infantes y sus cuidadores las señales no verbales del otro? Dentro de estos interrogantes tenemos el desarrollo de la confianza, que son experiencias tempranas. De Erickson, en sus 8 teorías, la primera de ellas es la confianza básica frente a la desconfianza básica, que va desde los 0 a los 18 meses, y esta confianza se da entre personas y objetos. También cuando los niños desarrollan esa confianza, se puede dar la virtud de la esperanza, mientras que si los niños sienten desconfianza, van a ver el mundo como algo no amistoso y se les va a dificultar establecer relaciones. Ahora tenemos el desarrollo del apego. El apego es ese vínculo recíproco entre el niño y su cuidador. Esta relación debe ser alimentada por ambas partes, y la mayor parte de cómo se dé esta relación fomenta la supervivencia del bebé. También tenemos los patrones de apego, que son el apego seguro, el apego evasivo, el apego ambivalente y el apego desordenado o desorientado. Ahora, ¿cómo se establece el apego? Este apego se establece a partir de las interacciones del niño con su madre y se sostiene de acuerdo a cómo la madre responda al niño. También el temperamento juega un papel fundamental en el desarrollo del apego. Como bien sabemos, todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de temperamento y esto se da desde que somos bebés. Según estudios, los bebés que son irritables tienden a desarrollar un apego inseguro, mientras que los bebés que son irritables pero que sus madres, gracias a estudios o a charlas, han sabido canalizar esa irritabilidad del bebé, esos bebés tienden a desarrollar un apego seguro. También tenemos la ansiedad ante lo desconocido, que se da cuando la madre se separa del bebé. Se pueden ver diferentes tipos de reacciones en los bebés. Realmente, para clasificar o para decir que el bebé tiene un apego seguro, inseguro, ambivalente o desorientado, no se da tanto por la reacción del bebé cuando la madre se va, sino cuando la madre regresa. También es importante hacernos este interrogante: ¿cómo influye el empleo de los padres y las guarderías en el desarrollo de los infantes en los niños pequeños? En un estudio que se hizo, se determina que esto es más que recurso lo que los padres pueden brindarles a los niños al momento pues de tener el empleo. Y también se determina que los niños entre 15 meses y 3 años de edad, cuando las madres trabajan 30 horas o más a la semana, es donde los niños tienen mayor consecuencias a la hora de los padres estar ausentes en el hogar, en ese proceso de desarrollo. También se determinó que los niños de 1 añito de edad y los padres trabajan tiempo completo, es donde más los niños tienen algunos efectos y consecuencias negativas en la conducta. También se determinó que los niños entre 3 y 8 años que los padres trabajan tiempo parcial o nunca han trabajado en el caso de las madres y estuvieron todo ese proceso desde su nacimiento hasta esta edad con ellos en el apoyo psicosocial, en el apoyo de la motricidad fina, de la estimulación, no tuvieron tantos efectos negativos. ¿A qué conlleva? A que es importante a que los padres estén en ese proceso de 15 a 3 años de edad, ya que esto se refleja entre los 3 y los 8 años de edad. También se habla de unos efectos, de los efectos que tiene el empleo de los padres hacia los niños. Puede ser que los niños tengan un grado más de timidez, los niños no se aprendan a socializar más con las demás personas, porque como hablábamos anteriormente, cuando ellos ya llevan un lado en la parte social de compartir con los otros niños, esto ayuda y esto estimula que ellos puedan sacar sus sentimientos y emociones. Entonces, ¿cómo implica la guardería o cuál sería el ejercicio, digamos, el objetivo de la guardería?
en este proceso a que los niños aprenden a socializar. Entonces, la guardería es un paso importante en el que los padres que trabajan deberían acudir. ¿Para qué? Ya que se determinó en este estudio que los niños que acuden a las guarderías aprenden a ser más sociables y no tienen ese grado tan de timidez que se estanca cuando los padres van a trabajar. Unos factores que influyen serían en este grado de timidez de los niños es el tiempo que le dedican sus padres a los niños y la calidad de tiempo. También la cantidad y la inestabilidad que sufren los niños en ese cambio al no tener, ese aporte que les brindan los padres de familia. Siguiente, ¿qué tan importante o cuál es el papel de los padres en el proceso de desarrollo psicosocial en los 3 primeros años del niño? Aquí el niño es donde tiene las primeras experiencias sociales dentro del entorno familiar. En este cambio a nivel mundial, de acuerdo a la visión que tengan de la cultura, de la naturaleza y las necesidades del infante. En otros países como Brasil establecen que el niño o creen que el niño es un ancestro traído en forma humana, o en África Occidental establecen que los niños deben ya tener diferentes idiomas, o en cambio, Micronesia, los adultos no le hablan a los niños. De esta manera entendemos que el papel de los padres o la crianza de los padres varía de acuerdo a cada país, pero hay que dejar en claro que el papel de la madre no solo es alimentar al niño, sino también estimularlo y establecer una conexión afectiva con él. Además, el padre o su papel cambia un poco, ya que aquí no necesariamente tiene que ser el padre biológico, sino que también puede ser un hermano de la madre, un tío o un abuelo. Pero el padre tiene unos principios y es que ayuda en la construcción social del niño, en la parte económica y emocional, de tal manera que el entorno familiar ayuda en las áreas del desarrollo cognitivo, social y afectivo, mejorando cada una de las etapas en el que el niño se va desarrollando. Avanzando en el tema, también nos encontramos con estos interrogantes. ¿Cuándo y cómo surge el sentido del yo mismo? ¿Cómo ejercen los niños pequeños la autonomía y desarrollan normas de conducta socialmente aceptables? Bueno, en el surgimiento del yo, según Harter, es ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, nuestros rasgos y de nuestras capacidades. También nos encontramos con el desarrollo de la autonomía, que es cuando los niños ya han madurado, tanto física, cognitiva y emocionalmente, cuando ellos se sienten motivados a realizar diferentes actividades sin la ayuda de un tutor o de su cuidador. Por ejemplo, ya yo me puedo cepillar solito, ya puedo comer solo, voy a tratar de amarrarme mis cordones. También en esta sección nos encontramos con la socialización e internalización, que se da cuando los niños han interiorizado normas y pueden ser productivos para la sociedad, cuando no obedecen por una recompensa de sus tutores o de sus cuidadores, sino porque ya han acatado una norma y la obedecen porque saben que se debe obedecer, cuando ya las han hecho suyas. También en esta sección tenemos la autorregulación, que es cuando los niños han interiorizado las normas. Un ejemplo de esto es cuando un bebé está gateando, se encuentra con un enchufe, va a meter sus deditos, su padre le dice que no está bien porque hay peligro. En la próxima vez que el niño esté gateando y se encuentre con el enchufe, va a recordar lo que su padre le dijo y no lo va a hacer. Allí se da esa autorregulación, el niño interiorizó una norma y la hizo suya. También nos encontramos con la conciencia. Para desarrollarla, primero se deben conocer esas normas, porque es imposible que mi conciencia o que la conciencia del bebé haga suya una norma si primero no la ha conocido. También tenemos aquí el éxito de la socialización,
que no todos los niños responden igual. También se da por el temperamento. Hay niños que son desafiantes, mientras que hay niños que son un poco más tranquilos. Esos niños que son desafiantes necesitan que se les dé normas con un tono seguro y de autoridad, mientras que los niños que son un poco más sensibles necesitan que cuando se les vaya a transmitir las normas sean un tono apacible, las van a hacer suyas y las van a poder replicar en la sociedad. Es importante también identificar cuáles son las causas y consecuencias del abuso infantil y qué se podría hacer para controlarlas. Pero primero vamos a hablar de cuáles son los tipos de abuso. Los tipos de abuso son sexual, emocional, de negligencia y físico. Entonces, sabemos que estos abusos intervienen en el desarrollo de los niños que, según la teoría bioecológica, parte desde la familia, la comunidad, la sociedad y la escuela. En todos los contextos en los que los niños se encuentren, digamos que están siendo algún tipo de abuso para ellos. Entonces hay que tener en cuenta también por qué se dan estos abusos. Vamos a hablar de la familia. Entonces, ¿por qué se puede dar los abusos en la familia? Podría ser porque los padres vienen de conductas también agresivas, de abusos también en la infancia. Entonces podría ser un factor que determine cómo ellos en estos momentos están atendiendo a sus hijos. De la misma forma como ellos fueron abusados, fueron alejados de sus padres o se cometieron cualquier tipo de abusos contra ellos. Se habla de unas consecuencias de los infantes. Podría decirse, según un estudio, que los niños que están en mayor riesgo de abusos están entre las edades de meses hasta los 3 años, en los cuales los niños son más vulnerables y pues en estar en mayor riesgo de abusos por parte, como lo dijimos, de acuerdo a la teoría bioecológica, que son la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad. Entonces hablemos de unas consecuencias. Como les decía, las consecuencias pueden estar en la parte física, en la parte cognitiva, en la parte emocional y en la parte social. Como nosotros estamos hablando aquí del desarrollo psicosocial en los 3 primeros años de edad, podemos entonces intervenir en la parte contextual del niño. ¿Cuáles son las consecuencias que conllevan a que el niño entonces no tenga esa sociabilidad con los demás? ¿Por qué los niños son apáticos? ¿Por qué los niños inician un proceso de control de esfínter en el cual se les dificulta? También influye en estados vegetativos en los niños, en su desarrollo psicomotriz, como es hablando un poco de un abuso que es el síndrome del bebé sacudido, cuando el bebé obviamente está de meses y los padres por desconocimiento o por causas que no se determinan, entonces cumplen esta función con los niños y eso lo determinan como un abuso también para los niños. Entonces también pueden existir hasta trastornos conductuales, trastornos de aprendizaje, trastornos neurológicos, trastornos sociales, timidez en los niños. Entonces repercute en todo el desarrollo de los niños, no estamos hablando única y exclusivamente de un desarrollo cognitivo, sabemos que interviene en todos los aspectos del niño. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos orientar a las familias, primero se debe llegar a fondo, tratar a los padres de familia, vincularlos al proceso como tal de nuestros niños para que ellos puedan tener un mejor desarrollo emocional y poder cumplirlo con nuestros niños. Apoyarlos si han sufrido conductas agresivas desde su infancia para que no puedan tener estas mismas actitudes. Para finalizar, queremos dejarle una breve conclusión acerca de lo que es el desarrollo psicosocial y la importancia que tiene. Entonces, se define como un entorno importante para que los niños puedan adquirir y puedan tener un muy buen ambiente de aprendizaje. De esta manera los niños se desarrollan en los diferentes aspectos del cual se vinculan. Hay que tener en cuenta y estar muy atentos a las necesidades, a los cambios, a los estímulos que se le presentan a los niños. ¿Por qué? Porque hay que atenderlos, hay que estimularlos, hay que fomentarles en su desarrollo psicosocial. Bueno, también podemos decir que esta parte psicosocial en los 3 primeros años de vida es fundamental,
ya que en esta etapa los niños aprenden a relacionarse no solamente con el entorno familiar, sino en los jardines, en las guarderías y también en la sociedad. Aprenden a interiorizar normas y a replicarlas en todos los contextos donde ellos se desenvuelvan. Muchas gracias.